en continuar sola. Con la confianza que la caracterizaba, se despidió de Josh con una sonrisa, prometiéndole que se verían pronto. El viento soplaba suavemente entre los campos de maíz que bordeaban el camino, y el cielo teñido de un suave naranja parecía bendecir su viaje. Sin embargo, esa noche, el destino tenía otros planes. La calma de Metamora, con sus caminos rurales serpenteantes y sus vistas pintorescas, se vería perturbada por un hecho que dejaría una marca indeleble en la comunidad. Cuando Sierra no llegó a casa a la hora esperada, su madre Sheila comenzó a preocuparse. No era propio de Sierra faltar a su palabra, y el sentido de inquietud creció con cada minuto que pasaba. Inmediatamente Sheila contactó a Josh, quien no había dejado de pensar en Sierra desde que se despidieron. Con el corazón acelerado, él salió a buscarla, recorriendo el camino que habían tomado juntos, con la esperanza de encontrarla en algún lugar del trayecto. Pero a medida que la noche se cernía, la preocupación se transformó en temor. La búsqueda de Sierra se intensificó con la ayuda de amigos, familiares y vecinos. La comunidad de Metamora, unida por un profundo sentido de pertenencia, se movilizó rápidamente. La policía local fue alertada y equipos de búsqueda se desplegaron por la zona, registrando cada rincón en busca de pistas sobre su paradero. La voz de Sierra resonaba en la mente de todos, su risa, su energía contagiosa, su espíritu indomable. La desaparición de Sierra Joffen no solo conmocionó a su comunidad, sino que también sacudió a aquellos que la conocieron y amaron. Era imposible imaginar que alguien tan lleno de vida pudiera desaparecer sin dejar rastro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza, mientras las autoridades seguían cada posible pista. Conforme las horas se transformaron en días, la incertidumbre pesaba como una sombra. La familia Joffen, sostenida por la fuerza de la comunidad y su fe inquebrantable, se aferraba a la esperanza de encontrar a Sierra sana y salva. Sin embargo, la realidad era cruel, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. El caso de Sierra Joffen nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento compartido con nuestros seres queridos. En una sociedad donde la rutina diaria a menudo nos consume, su historia nos invita a valorar la conexión humana, a no dar por sentada la presencia de aquellos que amamos y a encontrar fortaleza en la unidad comunitaria. En última instancia, la memoria de Sierra sigue viva, no solo en los corazones de quienes la conocieron, sino también en la comunidad que aprendió a apreciar cada día con más intensidad. La brisa veraniega soplaba suavemente mientras Sierra pedaleaba por el camino tranquilo, flanqueado por interminables campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Josh la observó alejarse, con el corazón ligero, pero con una súbita inquietud que no lograba comprender. Antes de partir, le había pedido que le enviara un mensaje al llegar a casa, un gesto de cuidado y cariño en un mundo que a veces se tornaba impredecible. El tiempo transcurrió y el teléfono de Josh permaneció en silencio. Las horas pasaron y la ansiedad creció como una sombra alargada mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Finalmente tomó el teléfono y llamó a Sheila, la madre de Sierra, solo para descubrir que ella misma asumía que su hija ya había llegado o seguía disfrutando de la compañía de Josh. Con la caída de la noche, la preocupación se transformó en pánico. La carretera que Sierra había tomado estaba bordeada por hileras de maíz que se alzaban como muros impenetrables, y la oscuridad pronto envolvió todo el país. La búsqueda que se avecinaba sería ardua y llena de incertidumbre. Después de más de una hora de búsqueda infructuosa, llamando su nombre y recorriendo el área, la policía fue finalmente alertada. La vasta extensión rural requería un esfuerzo de búsqueda a gran escala. Se desplegaron perros y helicópteros, y un informe de persona desaparecida se presentó a las 11 de la noche. Para las 3 de la mañana, equipos enteros peinaban el campo oscuro con linternas que cortaban la negrura infinita de los campos de maíz. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un destello en la distancia captó su atención. La bicicleta de Sierra, abandonada sobre el suelo,
brillaba bajo la tenue luz de las linternas. Cerca hallaron un pequeño cuadro eléctrico, dos pares de gafas de sol, un destornillador y varios objetos desconocidos que no pertenecían a Sierra. Las huellas de neumáticos de motocicleta y los tallos de maíz rotos y manchados de sangre sugerían una lucha violenta. Parecía que Sierra había sido forzada a salir del camino. La casa de Sierra estaba a menos de 150 metros de distancia. La situación era grave y el FBI fue llamado para unirse a la investigación. El área se selló por completo mientras los investigadores comenzaban su labor. Un agente describió una sensación inquietante que permeaba el lugar, una certeza casi palpable de que se había producido un secuestro. Josh, siendo la última persona que había visto a Sierra y dada la proximidad de las huellas de motocicleta, fue el primero en ser interrogado. Sin embargo, rápidamente fue descartado como sospechoso. Tenía pruebas sólidas de que había estado en casa después de despedirse de Sierra y estaba visiblemente destrozado, consumido por la culpa y la preocupación por haber permitido que ella terminara sola el último tramo del viaje. La noche se alargaba, y con cada minuto que pasaba, la urgencia de encontrar a Sierra se intensificaba. En el silencio de los campos, solo quedaba la determinación de descubrir la verdad, una verdad que se escondía entre las sombras de los maizales y el misterio de lo que realmente había sucedido en aquella fatídica noche. La búsqueda de Sierra era ahora un reflejo de la lucha humana por la esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano no se rinde. Los caminos rurales eran su única ruta hacia el pueblo más cercano. Los investigadores, no obstante, no dejaban de notar su nerviosismo y la prisa con la que intentaba cerrar la puerta. A pesar de su comportamiento evasivo, no había pruebas concretas que justificaran una detención inmediata. Mientras tanto, en la estación de policía, los investigadores revisaban el casco encontrado por el residente local. Las pruebas revelaron que el ADN de la sangre coincidía con el de Sierra, intensificando la urgencia de la investigación. La comunidad, antes tranquila y unida, ahora se encontraba sumida en una incertidumbre angustiante, mientras rumores de tráfico humano y secuestros se esparcían como el fuego en un campo seco. Los agentes decidieron volver a la propiedad de James Worley para realizar un registro más exhaustivo, con la esperanza de encontrar cualquier indicio que pudiera esclarecer la desaparición de Sierra. Al llegar, notaron que la propiedad, aunque descuidada, tenía una cantidad inusual de vehículos y piezas de repuesto esparcidas por el terreno. Cada rincón de la casa y las construcciones adyacentes eran un laberinto de desorden, lleno de herramientas oxidadas y maquinaria inservible. En un cobertizo al fondo de la propiedad, encontraron algo que les heló la sangre. Una cadena pesada fijada al suelo y un trozo de tela que coincidía con la descripción de la ropa que llevaba Sierra el día que desapareció. Era una pista contundente que no podían ignorar. Con esta nueva evidencia, obtuvieron una orden de arresto para James Worley. El arresto de Worley sacudió a la comunidad, revelando un lado oscuro que pocos se atrevían a imaginar. Durante los interrogatorios, Worley se mantuvo en silencio, ni confirmando ni negando nada, pero su mirada perdida hablaba de secretos enterrados y de una vida marcada por sombras invisibles. Mientras tanto, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron, ampliando el radio de acción y utilizando todos los recursos disponibles, desde perros rastreadores hasta helicópteros equipados con cámaras térmicas. La esperanza de encontrar a Sierra con vida se aferraba a cada nueva pista, cada testimonio y cada susurro en el viento de aquellos campos solitarios. Con cada día que pasaba, la comunidad se unía más, organizando vigilias y marchas, mostrando un frente común en su deseo de justicia y verdad. La desaparición de Sierra se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana ante las fuerzas oscuras que acechan en las sombras, recordando a todos que, en la lucha por la verdad, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, y que el amor y la comunidad son fuerzas poderosas que pueden desafiar incluso al destino más cruel.
La bicicleta de Sierra se encontraba casualmente cerca. James mencionó que había considerado brevemente usarla para regresar a casa, pero en lugar de eso decidió empujar su motocicleta de vuelta. También comentó que podría haber dejado caer una caja de fusibles, un destornillador y su casco en el camino. Sin embargo, insistió en que nunca había visto a Sierra esa noche. Un detective más tarde comentó que la historia era tan inverosímil que tuvo que morderse la lengua para no reaccionar. Ninguno de los objetos encontrados en la escena había sido divulgado públicamente hasta ese momento, pero estaba claro que James se había colocado cerca del área donde Sierra desapareció. No importaba cuántas excusas ofreciera, su explicación simplemente no cuadraba. A pesar de ello, los investigadores eventualmente tuvieron que retirarse, ya que aún no tenían suficiente evidencia para obtener una orden de registro o arresto. Sin embargo, la reputación de James en la comunidad distaba mucho de ser positiva. Los vecinos lo describían como inquietante e intimidante. Frecuentemente prestaba demasiada atención a las chicas más jóvenes y las familias locales advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de su propiedad. Todos sabían dónde vivía y cómo lucía, pero pocos realmente lo conocían, solo que había algo en él que provocaba desconfianza. Un vecino más tarde dijo a los investigadores en la estación que definitivamente tenían buenas razones para buscar una orden de registro. Al examinar el pasado de James, descubrieron un historial perturbador. En 1993, había sido liberado de prisión tras cumplir condena por secuestrar a una ciclista llamada Robin Gardner, un incidente que ocurrió a aproximadamente 20 millas de donde Sierra desapareció. Durante ese ataque, James había conducido su camioneta al lado de Robin, fingiendo ofrecer ayuda antes de forzarla fuera de la carretera. Luego salió, le puso un destornillador en la garganta y la amenazó con matarla si luchaba. Sacó un par de esposas de la guantera y la golpeó en la cabeza, intentando arrastrarla a su vehículo. Milagrosamente, Robin logró escapar del camión en movimiento y fue rescatada por otro conductor que pasaba. James fue sentenciado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 3. Dadas las inquietantes similitudes entre ese caso y la desaparición de Sierra, los investigadores sabían que debían investigar más a fondo. Regresaron a su propiedad, decididos a registrar los graneros y edificios circundantes en busca de evidencia. En el granero más alejado de la casa, los investigadores avistaron una caja verde parcialmente oculta bajo pilas de pacas de heno. Al abrirla, encontraron varias bolsas etiquetadas llenas de ropa y ropa interior de mujer, algunas de las cuales estaban manchadas de sangre. Mientras examinaban el hallazgo, James comenzó a mostrar señales visibles de pánico, insistiendo en que hacía demasiado calor dentro y urgió a todos a salir para tomar aire fresco. Sin embargo, los investigadores continuaron con su búsqueda, conscientes de que el destino de Sierra podría depender de su perseverancia. En el silencio del granero, entre las sombras y el polvo suspendido en el aire, se gestaba una verdad que podría desentrañar el misterio de su desaparición y traer justicia en medio de la oscuridad. Una inspección minuciosa reveló manchas de sangre en las paredes del granero, así como esposas, bridas, cinta adhesiva, cuerdas, armas de fuego y máscaras esparcidas por el lugar. Más evidencias fueron halladas en su camioneta, incluyendo un colchón manchado de sangre. Cámaras ocultas habían sido instaladas a lo largo del granero. Cuando los oficiales movieron una gran pieza de madera contrachapada, apoyada contra la pared, descubrieron algo aún más escalofriante: un agujero en el suelo oculto debajo de ella. Lo que encontraron debajo de la madera era aterrador. Un congelador enterrado emitía un fuerte olor químico, con su interior cubierto de alfombra empapada en sangre. Esto no era solo un granero, era una casa de los horrores, una cámara de tortura improvisada a plena vista. Al ser confrontado, James intentó hablar para salir del apuro. Primero afirmó que la ropa de mujer y otros artículos debían pertenecer a una exnovia. En un intento aún más extraño de explicación, dijo que el montaje era parte de su empresa de producción
para filmar películas de contenido para adultos. En un momento incluso exclamó, «He vivido lo suficiente, ¿realmente dejaría alguna evidencia atrás?». Dejando al oficial mirándolo con incredulidad, estaba claro que nada de lo que decía tenía sentido, y los detectives decidieron esposarlo, llevándolo bajo custodia antes de que pudiera tejer más mentiras. En ese momento, los investigadores tenían más que suficiente causa probable para arrestar a James bajo la sospecha de secuestro de Sierra. Durante el registro de su casa principal, encontraron una nota escalofriante dirigida a su terapeuta designado por el tribunal, en la que escribió que había aprendido de cada secuestro y planeaba enterrar a su próxima víctima a pocos kilómetros de su hogar. Pocos días después de que comenzara la búsqueda de Sierra, drones detectaron un parche de tierra alterada en uno de los campos de maíz cercanos, un lugar que parecía haber sido recientemente excavado y cubierto apresuradamente. Cuando se trajeron perros rastreadores, inmediatamente alertaron sobre el sitio. La búsqueda de Sierra Juffin había llegado a un trágico final. Fue encontrada amordazada, con sus tobillos atados a sus muñecas con cuerda y sus manos aseguradas con esposas. Había sido enterrada en una tumba poco profunda, con una bolsa de plástico aún sobre su boca. La autopsia reveló que había muerto por asfixia, una confirmación trágica y horrorosa de la violencia que sufrió. Momentos después, los investigadores supieron más detalles devastadores. Sierra había sido encontrada aún usando un pañal, y uno de sus dientes había sido roto por la fuerza del trauma infligido. Aunque el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual, la brutalidad y la degradación que sufrió eran innegables. La escena fue tan desgarradora que incluso los investigadores más experimentados necesitaron un momento para recomponerse. La humanidad se enfrenta a sus sombras más oscuras cuando el horror se manifiesta en formas tan terribles. En cada rincón de este mundo, historias como la de Sierra nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad urgente de proteger la dignidad humana. En el silencio que sigue al dolor, debemos reflexionar sobre nuestro papel en la creación de un mundo donde tales horrores no tengan cabida. Aquella noche, cuando el teléfono sonó, la familia de Sierra supo al instante que la noticia que tanto temían había llegado. Sheila recordó cómo la habitación entera quedó en silencio. Nadie se movió, nadie habló. Finalmente, su padre contestó, y cuando la llamada terminó, las palabras seguían ausentes. El silencio lo decía todo. Estaban sumidos en una oscuridad de dolor tan profunda que el lenguaje no podía alcanzar. El único sospechoso en el secuestro y asesinato de Sierra seguía siendo el mismo, James Worley, de 57 años, quien permanecía bajo custodia. A medida que los resultados forenses llegaban, la evidencia en su contra se volvía abrumadora. Tanto su ADN como el de Sierra fueron encontrados en el casco de motocicleta, la cuerda, la cinta adhesiva y el colchón manchado de sangre recuperado de su granero. Los registros telefónicos también lo ubicaban cerca del área donde ella desapareció. Otros descubrieron más tarde que había buscado recientemente términos perturbadores en línea, incluyendo autoestopista, indefenso, amordazar, violación y atadura. James Worley fue acusado de 19 cargos, incluyendo secuestro, asesinato, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Se declaró no culpable de todos los cargos y fue retenido sin derecho a fianza. Los investigadores teorizaron que James había estado acechando a Sierra durante algún tiempo, tal como lo había hecho en su ataque anterior a Robin Gardner. Al rastrear los datos de su teléfono, có a Sierra golpeándola en la cabeza con su casco antes de capturarla. James arrastró a Sierra hacia el campo de maíz cercano, la ató y la amenazó con un destornillador. Luego llamó a su hermano, fingiendo que su motocicleta se había averiado y pidiendo que lo recogiera para llevarlo a su casa, y así poder recuperar su camioneta. Una vez con acceso al vehículo, regresó solo y llevó a Sierra de vuelta a su granero. Lo que sucedió después solo puede imaginarse, pero la realidad era demasiado horrenda para detenerse a pensar en ella. Dada la abrumadora evidencia en su contra, la Fiscalía, junto con la familia de Sierra,
buscó inmediatamente la pena de muerte. El juicio prometía ser tanto emocionalmente devastador como convincente, especialmente después de que los investigadores encontraron rastros de ADN no identificado bajo las uñas de Sierra. Los abogados defensores de James intentaron sugerir que alguien más podría haber estado involucrado. Argumentaron que no se podía probar más allá de toda duda si James era el asesino o simplemente un cómplice, señalando el ADN no identificado como posible evidencia de la presencia de otra persona. Sin embargo, la fiscalía mantuvo que el ADN encontrado dentro de su granero podría haber provenido de cualquier fuente y que la combinación de la evidencia forense, su crimen pasado contra Robin Gardner y los objetos encontrados en su propiedad hablaban por sí mismos. Durante el juicio, los testigos clave incluyeron a Sheila, Josh y Robin, la mujer que había sobrevivido a un ataque anterior de James. La narrativa del juicio se tejió con testimonios desgarradores y cada palabra pronunciada en la corte resonaba con la sombra de un pasado que no podía deshacerse. En la búsqueda de justicia, la sala del tribunal se convirtió en un escenario donde las verdades ocultas y las emociones profundas se desplegaron, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la capacidad humana para el mal. En última instancia, el juicio no solo buscaba un veredicto, sino también una respuesta a la pregunta eterna de cómo el dolor y la pérdida pueden ser comprendidos en el complejo tejido de la experiencia humana. En el año 1990, un intento de secuestro marcaría el inicio de un oscuro capítulo en la vida de James Worley. En su juicio, el equipo de defensa de James presentó a solo 2 testigos, lo que subraya la poca capacidad que tenían para contrarrestar la abrumadora montaña de evidencia en su contra. En un intento desesperado por desviar la atención, los abogados defensores llegaron a alegar que James había mantenido una relación incestuosa con su madre antes de su fallecimiento, intentando retratarlo como un hombre profundamente perturbado, aquejado por graves problemas de salud mental. La fiscalía no disputó que James tuviera problemas mentales, pero enfatizó que no había evidencia creíble para sostener la historia sobre su madre. A pesar de que muchas acusaciones contra James permanecieron sin probar, su propia hermana testificó que desde hacía tiempo se le sospechaba de estar implicado en al menos otras 3 desapariciones y asesinatos. Entre estos casos se encontraba el de Claudia Tinsley, quien desapareció la noche en que James admitió haber estado con ella, y el de Lori y Hill, de 14 años, quienes desaparecieron bajo trágicas circunstancias en la década de 1980. Tras 6 horas de deliberación cuidadosa, el jurado finalmente regresó con su veredicto. James Worley fue encontrado culpable de 17 de los 19 cargos en su contra, incluyendo asesinato. Mientras su equipo de defensa abogaba por una sentencia de cadena perpetua, la fiscalía buscaba la pena de muerte. Un psicólogo criminal que evaluó a James lo diagnosticó con un trastorno de parafilia sexual y concluyó que su ataque a Sierra fue impulsado por un sadismo sexual vinculado a un fetiche violento. Durante su sentencia, James estalló en un arrebato de 40 minutos, insistiendo en que había sido incriminado y negando ser el asesino de Sierra. En un momento especialmente perturbador, dijo: «No me pregunten por qué no fue violada. A pesar de ser una chica bonita, no lo fue». Sus palabras fueron tan crueles que la familia devastada de Sierra finalmente abandonó la sala del tribunal. El tribunal mantuvo la decisión del jurado y James Worley fue sentenciado a muerte. Su ejecución estaba inicialmente programada para el año 2019, pero fue retrasada después de que presentara una apelación, la cual fue finalmente denegada. Su nueva fecha de ejecución se fijó para el 20 de mayo de 2025. En una demanda por muerte injusta, Sheila fue recompensada con 3,6 millones de dólares y la propiedad de James. «Sé que probablemente nunca veré ni un centavo de ello», dijo. Pero ese no es el punto. Lo que realmente importaba era que su propiedad, su lugar de maldad, finalmente le pertenecía. Decidió que era necesario demoler la propiedad. «No mentiré», admitió. «Derribar y quemar algo que desprecias puede ser increíblemente catártico.
Para ella, simbolizaba la limpieza de la oscuridad y el hacer espacio para la luz, transformando un lugar de horror en algo esperanzador. Sheila expresó su deseo de que la tierra dejara de ser un doloroso recordatorio de lo que allí había sucedido y en su lugar se convirtiera en un tributo positivo a la memoria de Sierra. En este relato de crimen y justicia, el dolor y la redención se entrelazan, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano busca la luz, esforzándose por transformar el sufrimiento en una semilla de esperanza para el futuro. Mientras tanto, los investigadores continuaban buscando en el área circundante cualquier evidencia adicional o posibles víctimas vinculadas a James. En diciembre de 2018 se aprobó por unanimidad la Ley de Sierra, el proyecto de ley del Senado de Ohio número 231. Esta nueva legislación estableció una base de datos pública que permite tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos saber si delincuentes violentos residen cerca. Además, otorgó a las autoridades la capacidad de contactar a posibles sospechosos dentro de las primeras 24 a 48 horas críticas después de que se reporta la desaparición de una persona. Para el año 2021, la base de datos contenía más de 2.000 delincuentes registrados. Sin embargo, una pregunta inquietante permanecía. ¿Tenía James otras víctimas, además de Sierra y Robin? Según la policía, la respuesta probablemente es afirmativa. Continuaron investigando su pasado, revisitando casos sin resolver y viejas acusaciones. Como señaló Robin, alguien como él no simplemente comete actos tan horribles, deja de hacerlo durante décadas y luego comienza de nuevo. No tiene sentido para ninguna persona racional o razonable, dijo ella. Las autoridades concordaban, señalando que la propiedad de James contaba una historia escalofriante. Estaba claramente diseñada para el secuestro, la cautividad y el asalto, todo oculto donde nadie pudiera ver u oír a las víctimas. Junto con las importantes reformas legales inspiradas por su caso, el pueblo natal de Sierra continúa honrando su memoria cada año. En la escuela secundaria Evergreen, donde ella estudió, un árbol conmemorativo y una placa llevan su nombre, y se otorgan becas a estudiantes en su honor. Su familia también estableció la organización benéfica Justicia para Sierra, que proporciona entrenamiento de defensa personal en las escuelas y promueve la concienciación sobre la seguridad. Su novio, Josh, canalizó su dolor en activismo, fundando Manteniendo a Nuestras Chicas Seguras, una organización que colabora con los servicios de emergencia y ofrece programas de educación sobre seguridad. Cada año, cientos de motociclistas recorren la ruta de 40 millas en la carrera en memoria de Sierra Joffin. La comunidad también organiza una carrera de 5 kilómetros llamada Corriendo por Joffin. Reflexionando sobre su pérdida, Tara expresó que es casi insoportable imaginar lo que Sierra sufrió en sus últimos momentos. El vacío que sentimos está más allá de las palabras, dijo. El dolor es insoportable. Aunque pueda parecer que nos ha roto, quiero que entienda que nuestra familia es mucho más fuerte de lo que él podría imaginar. Somos inquebrantables porque fuimos bendecidos con el amor de Sierra. La vida de Sierra valía mucho más que los 20 años que le fueron concedidos, dijo Sheila sobre su hija. Ella inspiró a personas que nunca conoció, y no puedo evitar preguntarme qué cosas increíbles podría haber logrado si aún estuviera aquí. Pero sé que está moviendo montañas, incluso en la muerte. En el eco de su ausencia, el legado de Sierra perdura como un recordatorio de la resiliencia y el poder del amor, transformando el dolor en una fuerza que busca proteger y empoderar a las generaciones futuras.